Yo solo era el repartidor de pizzas con las zapatillas rotas. Ella era la dueña de la calle, con un collar que valía más que mi vida entera. Y aún así, yo fui el único que la vio caer. Mi vida siempre olía a aceite quemado y a sudor. Me llamo Javier, pero todos me dicen Javi. En Santiago, en la capital, uno aprende rápido que el tiempo es dinero y el dinero es dignidad. Yo trabajaba en una moto vieja, repartiendo comida por las comunas, esquivando micros y tratando de no resbalar en el pavimento mojado por la garúa. Mi zona de entrega favorita era el sector del golf, en Las Condes. No por las propinas, que rara vez eran buenas, sino por el contraste. Ver esos jardines perfectos y esas torres de cristal me recordaba todo lo que estaba fuera de mi alcance. Esa tarde de martes, el cielo chileno se había puesto plomizo, de ese color que te pesa en el alma. La luz era artificial, fría, y el viento helado bajaba de la cordillera. Yo iba tarde a una entrega. Mi mochila térmica me quemaba la espalda, y la moto tosía a cada cambio de marcha. Crucé la avenida, justo frente a la torre corporativa más impresionante del barrio, la sede de Vial Inversiones. Lo ponía un letrero dorado en la fachada, el imperio de Don Horacio Vial. Lo que vi me hizo frenar de golpe, casi cayendo de lado. Allí, justo en la acera de mármol pulido, que ni siquiera mis zapatillas gastadas se atrevían a pisar, había una figura desplomándose. Era una mujer joven, vestida con una elegancia que gritaba dinero silencioso. Un traje de seda, un abrigo color camel que parecía envolverla en fragilidad. Tenía el pelo castaño, pulcramente recogido, y sus manos enguantadas se aferraban a un bolso de cuero fino. La gente pasaba a su lado. Ejecutivos en traje oscuro que caminaban rápido, hablando por sus auriculares. Mujeres con carteras de marca que ni siquiera desviaban la mirada. Parecía que la calle se había puesto de acuerdo para ignorar el drama. Para ellos era solo un obstáculo en el camino, una molestia que afeaba la perfección de la escena. Yo bajé de la moto, sintiendo la adrenalina. Dejé el vehículo encendido, la pizza caliente, el tiempo corriendo en mi contra. Me acerqué, sintiendo que invadía un territorio prohibido. «Señorita, ¿está bien?», pregunté, mi voz sonando ronca, demasiado de la calle para ese entorno. Ella no respondió. Estaba en el suelo, pálida como el yeso de una pared antigua. Sus ojos estaban semicerrados y su respiración era rápida y superficial. Su bolso se había abierto y yo vi un sinfín de lujos esparcidos, un teléfono de última generación, un lápiz de diseño, un pequeño estuche plateado de una farmacia que reconocí al instante. El estuche, instinto puro. Lo tomé, mis dedos rozando la suave piel de su mano. Adentro había un dispositivo de inyección. Era evidente, diabetes. Sabía lo que era porque mi abuela sufría de eso. Un ataque de hipoglucemia. Necesitaba azúcar, rápido. La gente, por fin, se había detenido a mirar, pero solo para juzgar. Vi las cejas levantadas, las expresiones de disgusto. Un guardia de seguridad salió de la torre, con el rostro de piedra. «Joven, no toque a la señora. Esto es propiedad privada», dijo el guardia con voz dura, tratando de alejarme con un gesto de la mano enguantada. «Cállese, llame a una ambulancia», le espeté, sin quitar la vista de la chica. Mis manos estaban sucias de grasa de motor, pero no me importó. Tomé el teléfono de la chica y marqué el 131, la ambulancia. Luego, con una desesperación que no me era propia, busqué algo dulce. No tenía nada, solo la pizza que estaba destinada al cliente, pero no podía abrirla. En ese instante me acordé de mi bolsillo. Siempre llevaba un paquetito de azúcar de las cafeterías para el café de la mañana en el trabajo. Abrí el sobre con los dientes y con mucho cuidado, como si estuviera manejando cristal, lo puse en su boca. Lo froté en sus encías con mi dedo. Era una maniobra que había visto hacer a mi abuela, un intento desesperado porque el azúcar entrara en el sistema. Su cuerpo reaccionó con un ligero espasmo. Abrió los ojos por un instante. Eran de un verde claro, un color que me recordó a las aguas frías del sur. Me miró, y en ese segundo no vi a la hija de un millonario, sino a una persona a punto de irse. «Necesito más», susurró, con la voz apenas audible. Busqué de nuevo en su bolso. Había un pequeño neceser. Dentro, una barrita de chocolate dietético envuelta en papel dorado. Se la di, obligándola a masticar lentamente. «Tranquila, va a estar bien. La ayuda viene en camino», le dije, poniendo mi mano en su frente.
sintiendo su piel helada. Me senté a su lado en el frío mármol, sosteniéndola, ignorando el murmullo de los transeúntes, el rostro furioso del guardia, la pizza que se enfriaba y el cliente que iba a quejarse. La ambulancia llegó en tiempo récord, con la sirena rasgando el silencio hipócrita del barrio. Los paramédicos la estabilizaron, le pusieron una vía. Cuando la subieron a la camilla, ella me buscó con los ojos. «Gracias», dijo, la palabra rota y sincera. «No hay de qué, señorita», respondí, sintiendo un extraño vacío al soltar su mano. El guardia de seguridad finalmente encontró su voz. «Identifíquese, ella es la hija de don Horacio Vial». «Yo soy Javier, un repartidor que iba tarde, y ahora sí, estoy muy tarde», respondí, sintiéndome estúpido y orgulloso a partes iguales. Salté a la moto. Apenas había recorrido 100 metros cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté, esperando la queja del cliente. Javier, soy el asistente de don Horacio Vial. La señorita Catalina ha sido llevada a la clínica alemana. Don Horacio quiere verlo ahora mismo. La clínica alemana, el hospital de los ricos, un lugar al que yo solo iría a limpiar. Miré mi ropa manchada, mi casco rayado. Señor, no puedo, estoy trabajando y la verdad no necesito nada. Solo hice lo que tenía que hacer, dije, acelerando para llegar a mi cliente con la pizza que ya estaba casi fría. Dejé la moto en el parqueadero de mi edificio, un lugar modesto, en un barrio lleno de vida real y de olores fuertes a guiso casero. Al llegar a mi casa, mi casera, doña Berta, una mujer con el corazón más grande que Santiago, me recibió con un café caliente. «¿Qué te pasa, Javi? Tienes la cara de un fantasma», me preguntó, preocupada. Le conté lo ocurrido. Doña Berta me escuchó, asintiendo con la cabeza. «Hijo, esos ricos son como el cóndor. Vuelan alto, pero si caen, nadie de su bandada los ayuda. Hiciste bien. No te preocupes por el dinero. La vida te va a devolver ese gesto», dijo ella, con la sabiduría que solo da la pobreza. Pero la vida no me devolvió un chaque, me devolvió a Catalina. A la mañana siguiente me despertó el insistente sonido del portero automático. Era el guardia de mi edificio. «Javier, hay un señor elegante en un auto negro que pregunta por usted. Dice que es urgente», anunció el guardia, con un tono de voz que no usaba para mí. Me vestí con mi mejor polera y unos jeans limpios. Bajé, con el corazón latiendo. Afuera, estacionado como un monolito negro, había un Mercedes, y junto a él, un hombre de 60 años, alto, de cabello canoso, perfectamente peinado, con un traje que no tenía una sola arruga. Era don Horacio Vial, el famoso magnate. Su rostro no mostraba gratitud, sino irritación, como si le molestara tener que estar allí. «Javier», dijo, su voz profunda, con el acento impecable de la clase alta chilena que a mí me sonaba a metal frío. «Mi hija, Catalina, me ha contado lo que hiciste. Me salvaste la vida de mi hija. Te estoy agradecido». Sacó de su bolsillo una billetera de piel exótica y extrajo un fajo de billetes. Eran muchos, suficientes para pagar el arriendo de mi moto por un año. «Toma, es una recompensa por tu tiempo y tu servicio», dijo, extendiendo el dinero hacia mí, como si estuviera alimentando a un perro callejero. El desprecio implícito en el gesto me hirvió la sangre. «Don Horacio», dije, manteniendo mi voz firme, sin aceptar el dinero, «yo no soy empleado de Vial Inversiones. Lo que hice fue un acto de humanidad. El precio de la vida de su hija no se mide en billetes. Guárdelos». La expresión de don Horacio cambió de la irritación al asombro. Nadie le había rechazado un pago, y menos un cabro chico como yo. «No seas estúpido, chico. Es dinero. No tienes que fingir heroísmo. ¿Cuánto quieres?», insistió, subiendo el tono. «Quiero que entienda que en ese momento su hija no era la hija del cóndor. Era una persona, y yo la ayudé. Eso es todo. Si quiere pagarme algo, páguele al hospital. Yo no necesito nada», respondí, dando un paso atrás. Don Horacio me miró fijamente. Parecía un científico que observa un espécimen extraño. Finalmente, con un suspiro que sonó a derrota, guardó el dinero. «Eres un chico inusual, Javier. Déjame tu número. Me gustaría mantener el contacto», dijo, sacando una elegante tarjeta. Tomé la tarjeta, sintiendo el papel texturizado, y le di mi número, sabiendo que nunca me llamaría. Él se fue en su auto silencioso, dejándome de pie en la acera, sintiéndome como un príncipe descalzo.
Esa noche, cuando regresé del trabajo, el aire en mi pequeño apartamento parecía más ligero. Había hecho lo correcto. Pero la historia no terminó allí. El día siguiente, en mi puerta, no había un cheque, sino un sobre de la clínica alemana. Lo abrí con nerviosismo. Dentro había una tarjeta. No debía a inversiones, sino una sencilla, con una caligrafía femenina, elegante, pero firme. Sé que mi padre no lo manejó bien. Quiero agradecerte yo misma. Pasa por la clínica. Pregunta por Catalina Vial. Por favor, te debo más que un fajo de billetes. La tarjeta venía sin dirección, sin teléfono. Solo su nombre, escrito con esa tinta oscura que parecía contener un secreto. La hija del cóndor me estaba llamando. Y yo, el repartidor, sabía que si iba, entraría en un mundo del que sería muy difícil salir ileso. Pero la curiosidad, esa emoción traicionera, ya había tomado el control. Tenía que ver esos ojos verdes de nuevo. El mundo de Catalina era de cristal y aire acondicionado. El mío, de ruido de motor y tierra. Y cuando crucé esa puerta, supe que no había vuelta atrás. Javier se pasó el día debatiendo consigo mismo. La tarjeta de Catalina, con su aroma sutil a jazmín y a algo caro que no sabía nombrar, pesaba en el bolsillo de su pantalón de trabajo. Ir a la clínica alemana era entrar en un universo donde él era un cuerpo extraño. No era solo la diferencia de ingresos, era la diferencia de mundos. La gente como él entraba por la urgencia o la limpieza, nunca por una invitación personal. Esa tarde se tomó la tarde libre, algo que rara vez se permitía. Se duchó 3 veces, tratando de quitarse el olor a gasolina y a calle. Se puso su mejor camisa, una que su hermana le había regalado en Navidad, y los únicos zapatos que no tenían el cuero roto. Antes de salir, se miró en el espejo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una extraña excitación. Iba a verla de nuevo, a la mujer que había salvado. La clínica alemana no era un hospital, parecía un hotel de 5 estrellas. Mármol pulido, orquídeas frescas en los jarrones. Silencio. Un silencio que valía millones. En recepción, una enfermera impecable me miró de arriba a abajo cuando pronunció el nombre. Catalina Vial, dijo ella con un tono que implicaba: ¿y usted qué hace aquí? Pero la llamada estaba registrada. Me hicieron esperar en un salón con sofás de cuero que me daban miedo tocar. 10 minutos más tarde, apareció una mujer. No era Catalina, sino una dama de compañía, o quizás una enfermera privada, con un rostro amable y cansado. Javier, la señorita Catalina lo está esperando, dijo, guiándome por un pasillo que olía a desinfectante caro. La habitación de Catalina era más grande que mi apartamento. Tenía vista a la cordillera, que esa tarde se veía majestuosa y fría. Ella estaba sentada, vestida con una bata de seda azul pálido, y su pelo castaño, ahora suelto, caía como una cascada sobre sus hombros. Al verme, sus ojos verdes se iluminaron con una autenticidad que me desarmó. «Javier», dijo, con una sonrisa pequeña. Su voz era suave, casi susurrante. «Gracias por venir». «Javier», respondí, sintiendo mi propia voz demasiado fuerte, demasiado áspera. Me acerqué, torpemente. No sabía si darle la mano o hacer una reverencia. «Siéntate. Por favor, no te quedes ahí parado». Señaló una silla, y yo me senté, sintiendo que mi peso era excesivo para el mueble. «Lamento lo de tu padre. No debía ofrecerte dinero», dijo Catalina, mirando sus manos. «Él es muy vial. Piensa que todo tiene un precio, y si no lo tiene, se lo pone». «No te preocupes. Lo entendí. Es su forma de proteger lo suyo», respondí, tratando de sonar maduro, de no revelar lo mucho que me había ofendido el gesto. «No», negó, levantando la mirada. Ese día, la gente que pasó a mi lado, la que me ignoró, también estaba protegiendo lo suyo, su tiempo, su impecable reputación. Tú fuiste el único que se detuvo, y no tienes nada que perder, Javier. Eso es admirable. Me sentí expuesto. Había verdad en sus palabras. Había detenido porque no tenía un contrato de 10 millones de pesos que pudiera perder por llegar tarde, ni un prestigio social que proteger. Solo tenía la humanidad.
Hablamos durante casi una hora, no de la crisis de hipoglucemia, sino de la vida. Ella me preguntó por mi trabajo, por mis estudios, estaba tratando de terminar el vespertino, por mi familia. Yo le pregunté por su vida que parecía un cuento de hadas. Me dijo que estudiaba historia de arte en la Católica, que amaba el mar y que odiaba el protocolo de las cenas de su padre. Hablamos con una naturalidad que borraba las paredes de la clínica y las clases sociales. Tuve miedo, Javier, confesó de repente, la voz quebrándose ligeramente. Mucho miedo. Y cuando me estabas poniendo el azúcar, vi tus manos. Estaban sucias, llenas de grasa, pero eran las manos más firmes que he sentido en mi vida. Me salvaste, no con tu riqueza, sino con tu conocimiento y tu valentía. Al escuchar eso, sentí que la incomodidad se desvanecía. Ella no me veía como al repartidor, me veía como un salvador. Cualquiera lo hubiera hecho, murmuré, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie lo hizo, Javier, nadie más, me corrigió, su mirada penetrante. La enfermera entró, recordándome que el tiempo de visita había terminado. Me levanté. Debo irme, espero que te recuperes pronto, dije, sintiendo la necesidad de alargar el momento. No te vayas aún, dijo Catalina, tomando mi mano con la suya, que era suave y cálida. Me sostuvo la mirada. Prométeme que no volverás a desaparecer. Dame tu número, el real. El mío no lo tiene mi padre. Le di mi número de celular. Ella lo guardó en su teléfono. Mientras caminaba hacia la puerta, me detuvo con una última frase. Gracias, Javi. En este mundo de cristal necesito a alguien real. Salí de la clínica aturdido, como si hubiera estado bajo el agua. El sol de la tarde ya se había asomado, pintando la cordillera de naranja y morado. La atmósfera de la calle me golpeó con su ruido y su olor a tráfico. Pero yo no era el mismo. Tenía el número de Catalina Vial y ella me había llamado real. Los días siguientes se convirtieron en un juego de escondite. Ella me enviaba mensajes de texto, conversaciones cortas y secretas, en los huecos de su agenda y mi ruta de entregas. Me preguntaba si había comido, me contaba sobre su tesis de arte. Yo le hablaba de las calles, de los atajos, de la vida que se movía a pie y en moto. Nuestra primera cita fue en un lugar neutral, el Parque Forestal, un espacio verde que se sentía como un pulmón entre la elegancia del barrio Lastarria y el ruido del centro. Ella llegó en un taxi, vestida de manera sencilla, con jeans y una chaqueta de cuero, tratando de mimetizarse, pero su cabello, sus zapatos, su manera de moverse la delataban. Compramos mote con huesillo a un vendedor ambulante. Yo estaba fascinado, viéndola beber el jugo dulce, mordiendo el durazno seco con una concentración infantil. Mi padre me mataría si me viera aquí, dijo riendo, con los ojos brillando. Mi padre se preguntaría por qué te pones en peligro con el azúcar, respondí, bromeando, pero tocando una fibra sensible. En el parque, bajo la sombra de un árbol antiguo, ella me confesó la presión de su vida. La expectativa de que se casara con el hijo de un buen apellido, que tomara su lugar en la junta de caridad, que fuera la decoración perfecta de su padre. No quiero ser eso, Javi, quiero ser yo. Pero si intento escapar, mi padre me corta las alas. No puedo irme porque me quitaría todo. Mi educación, mi independencia, me dijo con una frustración palpable. ¿Por qué? Eres un adulto, pregunté, sin entender la lógica del dinero. En nuestro mundo el dinero del padre es la jaula, Javi, y él tiene el control. La única forma de ser libre es casarme bien, y eso me aterra, confesó, mirando el río Mapocho. Esa noche, cuando nos despedimos, ya no era solo gratitud. Había una conexión innegable, un puente entre dos mundos que se había construido sobre el asfalto frío y una barrita de chocolate. Nos abrazamos, su perfume, el mismo aroma a jazmín de la tarjeta, me envolvió y me mareó un poco. El problema era que don Horacio Vial no era un hombre de esperar. Una semana después me llamó. Javier, te tengo una propuesta, un trabajo, dijo su voz, sin preámbulos. Me citó en su oficina en Vial Inversiones. Entrar a esa torre de cristal fue como cruzar la aduana a otro país. Me sentí pequeño bajo los techos altos. Don Horacio me recibió en su inmensa oficina, con una vista de 360 grados sobre Santiago. Parecía el dueño del mundo. Sé que estás viendo a mi hija, dijo. Y la frase no fue una pregunta, sino una declaración fría. Mis nervios se tensaron. ¿Crees que no tengo gente que me informe?
Yo solo estoy siendo su amigo, señor, respondí, sintiendo que mi rostro se ponía caliente. No seas ingenuo, Javier. Los chicos como tú no son solo amigos de las chicas como Catalina. Hay una expectativa, un juego, dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. Su mirada era de desprecio apenas disimulado. No hay ningún juego, señor. No soy un cazafortunas, respondí, apretando los puños. Don Horacio sonrió, una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Eso es lo que me gusta de ti. Eres honesto y eres pobre. Y eso te hace predecible. Necesito un chofer de seguridad personal para Catalina. Con tu conocimiento de la calle, tu rapidez en la moto y tu lealtad hacia ella. El sueldo es 3 veces lo que ganas ahora. Dejarás la moto. Tendrás un auto de la empresa. Pero hay una regla, Javier. Tu relación con mi hija se mantiene estrictamente profesional. Si pones un pie fuera de esa línea, no solo pierdes el trabajo, pierdes tu futuro, dijo. La última frase sonó como una amenaza silenciosa, respaldada por la vista de la ciudad que él poseía. Mi cabeza daba vueltas. El sueldo era un sueño, la estabilidad que mi familia no había tenido en generaciones, pero el precio era ser el guardia de la jaula de Catalina, estar a su lado sin poder tocarla, ser el infiltrado en su vida. Lo haré, dije, mi voz firme, pero mi alma ya sentía el peso del compromiso. Don Horacio Vial asintió con satisfacción. Me dio un apretón de manos rápido y seco. Bien, bienvenido a la familia Vial, Javier. Pero recuerda, tú estás aquí para servirla, no para amarla, dijo. Salí de la oficina sintiendo que había vendido una parte de mi alma, pero había comprado un boleto de entrada al mundo de Catalina. Ahora estaría a su lado cada día, en cada cena, en cada evento de la alta sociedad. Ella estaría cerca, y yo tendría que ser una sombra. La verdadera prueba de mi honor comenzaba, y lo más aterrador. ¿Cómo le iba a explicar a Catalina que ahora era el empleado de su padre, su custodio personal, sin romper la delgada línea de confianza que habíamos construido? La corbata me apretaba más que la conciencia. Me pagaban para protegerla de todos, sin darme cuenta de que yo era el mayor peligro para ella y para mí. El primer día de Javier como empleado de Vial Inversiones fue una tortura silenciosa. Lo uniformaron con un traje gris oscuro, le dieron unos zapatos italianos que le hacían sentir los pies ajenos, y lo instalaron en un vehículo de lujo, una camioneta blindada. Había pasado de esquivar micros en una moto ruidosa a conducir un palacio silencioso por las calles de Las Condes. Pero en cada espejo, en cada reflejo del cristal de la camioneta, veía a un impostor. Catalina se enteró de su nuevo trabajo al día siguiente, cuando él la recogió frente a la mansión familiar, un castillo de ladrillo a la vista y jardines infinitos en Vitacura. Su rostro, al verlo vestido de chofer, se descompuso en una mezcla de sorpresa y traición. «¿Qué es esto, Javi?», preguntó ella, subiendo al asiento trasero, su voz baja y herida. «Es un trabajo. Tu padre me lo ofreció. Buen sueldo, Cata. Estabilidad. Sabes que lo necesito», dijo él, mirando fijamente el retrovisor, incapaz de sostener su mirada. «¿Y lo aceptaste?», dijo ella, la palabra aceptaste, con un reproche afilado. «Te compró, te puso un uniforme, Javi, te convertiste en mi carcelero. No soy tu carcelero, soy tu conductor, tu sombra. Y estoy a salvo, tú estás a salvo. Es mejor que andar en moto, ¿no crees?», intentó excusarse él, sabiendo que mentía. Ella suspiró, un sonido de profunda decepción. «Mi padre no da nada gratis. Te puso aquí para vigilarnos, Javi, para asegurarse de que el chico pobre y real no se atreva a tocar a la joya de la familia. Te prohibió hablarme, ¿verdad?». El silencio de Javier fue la confirmación. «Ya veo», dijo Catalina. «Bienvenida a mi jaula, Javi. Ahora ya no eres el salvador, eres el intruso a sueldo». El camino a la universidad fue tenso, sofocante. Él conducía con la precisión de un robot. Ella miraba por la ventana, con la barbilla en la mano, como si el paisaje de Santiago ya no la impresionara.
La conexión que habían construido en el parque, con el mote con huesillo y la risa, se había hecho trizas por la sombra de don Horacio. Pero el juego de roles pronto se hizo insostenible. En las horas muertas, cuando Catalina estaba en clases o en reuniones aburridas, Javi la esperaba en el auto. Ella empezó a enviarle mensajes desde el asiento trasero en medio de un viaje. ¿Sabes por qué mi padre te contrató? Porque sabe que confío en ti, y eso es lo más peligroso para él. Cuando me miras por el retrovisor, ¿todavía ves a la chica que estaba muriendo o solo a la hija de tu jefe? Las preguntas eran puñales silenciosos. Javi respondía con monosílabos al principio, luego con frases cortas a hurtadillas. La tensión se convirtió en un coqueteo peligroso. El auto blindado se transformó en su confesionario móvil, un espacio privado donde su amor prohibido crecía bajo el control estricto de don Horacio. Una noche, la llevaron a una cena de gala en la residencia de un diplomático, un evento donde los apellidos de Chile se reunían para validar su existencia. Javi la esperaba a la intemperie, bajo la luz fría de la calle. Cuando ella salió, envuelta en un vestido de terciopelo que la hacía parecer una reina antigua, se detuvo junto a la puerta trasera. «Estoy harta, Javi, estoy harta de las sonrisas falsas, del vino caro, de las conversaciones vacías», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Javi sintió un impulso irrefrenable. Abrió la puerta y la empujó suavemente hacia el asiento, cerrando la puerta detrás de ella. Él se metió por el lado del conductor y en lugar de encender el motor, se giró hacia ella. «Cata», dijo usando el apodo que solo él usaba, «no te rompas. No dejes que te conviertan en cristal». Sin pensarlo más, sin medir las consecuencias, Javi extendió la mano y secó una lágrima de su mejilla con la punta de su pulgar. El contacto fue un choque eléctrico. Ella se inclinó hacia él, su vestido de terciopelo rozando su hombro. En ese espacio reducido, con el aire cargado de su perfume caro y la adrenalina del secreto, se besaron. No fue un beso de película, fue un beso desesperado, prohibido, con el sabor amargo de la mentira y el deseo. Duró solo un instante, roto por un mensaje de texto de don Horacio preguntando si ya estaban en camino a casa. Javi se separó, encendiendo el motor con las manos temblorosas. «No debimos hacer eso», dijo él sin mirarla, concentrándose en el camino. «Sí, sí debimos», replicó ella, y la determinación en su voz era lo único real que había en esa noche. A partir de ese beso, el ambiente cambió. Don Horacio no solo quería a Javi como chofer, lo quería como espía. Empezó a hacerle preguntas sutiles. «¿Quién te llamó hoy? ¿A dónde fuiste? ¿Parece contenta mi hija?» Javi mentía con una convicción que no sabía que tenía, protegiendo a Catalina, poniendo su trabajo y su estabilidad en riesgo. Pero el verdadero quiebre vino con un nuevo personaje, Benicio Herrera. Benicio era el prometido ideal que don Horacio había escogido para Catalina, heredero de una fortuna minera, con un porte altivo y una sonrisa de dientes demasiado blancos. Javi se veía obligado a llevar a Benicio a recoger a Catalina, a presenciar sus citas, a hacer la tercera rueda silenciosa. Benicio miraba a Javi como si fuera parte del mobiliario del auto. Nunca le dirigía la palabra directamente. Su desprecio era una neblina constante. «Catalina, ¿por qué no le dices a tu chofer que se detenga aquí? No me gusta este tipo de música», le dijo una vez, refiriéndose a una emisora de radio con música popular. Javi defendió a Javier, casi con violencia. «Benicio, Javier tiene nombre, y él es el único que me ha salvado la vida en esta ciudad. Respétalo». Benicio solo sonrió con condescendencia. «Claro, mi amor, es muy noble de tu parte, pero un chofer es un chofer». El odio de Javi por Benicio se hizo físico. Lo veía manipular a Catalina con regalos caros, con promesas de un futuro aburrido y seguro. Benicio representaba todo lo que don Horacio quería: control, linaje, dinero. Un día, mientras Catalina y Benicio estaban en un restaurante, Javi se quedó en el auto, aburrido. Catalina había olvidado su teléfono. Sonó un mensaje. Javi, a pesar de su ética, lo miró. El mensaje era para don Horacio, para Benicio.
Recuerda, tienes que impresionarla con el viaje a Europa. Necesitamos que el compromiso esté cerrado antes de fin de mes. El acuerdo de fusión de las empresas depende de esto. Javi sintió un helado frío. El matrimonio no era por amor, ni siquiera por prestigio. Era una fusión de negocios, un acuerdo corporativo donde Catalina era la moneda de cambio. Don Horacio estaba vendiendo a su hija para consolidar su imperio con el de los Herrera. Cuando Catalina regresó al auto, su rostro estaba radiante. Benicio me invitó a un viaje por los viñedos del sur, Javi. Es tan dulce, dijo, con un brillo que le partió el alma a Javi. Javi no pudo callar. No lo es, Cata. No es dulce. Es un negocio. Soltó. Ella lo miró, confundida, la alegría desvaneciéndose. ¿De qué hablas? Lo siento. Olvidaste tu teléfono. Vi un mensaje. Confesó Javi sintiendo el peso de su traición. Tu padre está usando tu matrimonio para fusionar Vial Inversiones con las mineras de Benicio. El compromiso debe estar listo antes de fin de mes. Eres la garantía del trato. El rostro de Catalina se puso blanco, más pálido que en el día de su desmayo. No, no es posible. Él no haría eso, murmuró, pero la duda ya estaba en sus ojos. Ella conocía a su padre. Lo hizo. Te está vendiendo por acciones. El viaje es solo la carnada, Cata. Es el último acto de esta obra de teatro, dijo Javi, la verdad saliendo sin filtros. Catalina no lloró. Se quedó quieta, mirando la ventana, su mente trabajando a 1000 por hora. La traición de su padre era más profunda que el control. Era la anulación total de su voluntad. Se dio cuenta de que si se casaba, su vida, su herencia, su independencia, se convertirían en propiedad de Benicio y Vial Inversiones. Ella sería un apéndice corporativo. Llévame a mi universidad, Javi, a la biblioteca. No quiero ir a casa, dijo, con una voz que era puro hielo. Javi condujo en silencio. Al llegar a la universidad, ella se giró hacia él. Tú sabías lo que mi padre estaba haciendo, y aún así aceptaste el trabajo, dijo ella con una mirada que lo traspasó. Lo acepté para estar cerca de ti, para protegerte, pero no por él. Se defendió Javi sabiendo que su explicación sonaba débil. ¿Protegerme? Me has estado mintiendo, Javi. Si no hubieras visto ese mensaje, ¿me habrías dejado casarme? La pregunta flotó en el aire, brutal y sin respuesta. Javi bajó la mirada. El uniforme de chofer, el coche caro, el sueldo, todo se sentía como ceniza en su boca. No lo sé. Pero ahora lo sabes. Tienes que hacer algo. Tienes que tomar el control, dijo él desesperado. Catalina abrió la puerta de la camioneta. Antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Lo haré. Voy a tomar el control. Pero primero, tengo que decidir si tú eres parte de mi solución o parte de mi problema, Javier. Dijo, la frialdad de su voz más hiriente que el desprecio de su padre. Ella cerró la puerta con un golpe seco, dejándolo solo en el coche. Javi se dio cuenta de que había perdido el respeto de la única persona que le importaba, al intentar salvarla. Su doble juego había terminado, y la confrontación final estaba a punto de comenzar con él atrapado en medio de la guerra familiar de los Vial. Para salir de una jaula de oro, no basta con abrir la puerta. Hay que quemar las alas del que te encerró y volar tan alto que ya no pueda ni verte. La espera de Javier en la camioneta blindada fue un infierno de silencios y reproches internos. Pasó la tarde entera sin noticias de Catalina. Las llamadas de don Horacio se volvieron insistentes, con un tono autoritario que cortaba la paciencia. Javi solo respondía, «La señorita está en la biblioteca, está estudiando». Finalmente, a las 11 de la noche, el teléfono de Javi sonó. Era Catalina. «Estoy en el apartamento de mi mejor amiga, Isidora. Mi padre me busca. No vuelvas a la casa.
Él sabe que lo sabes, Javier, dijo ella, con una calma espeluznante. ¿Qué hiciste?, preguntó Javi, sintiendo la adrenalina helada recorrer su cuerpo. Hice lo que tenía que hacer. Fui a la oficina de mi padre en Vitacura. Busqué y encontré los papeles de la fusión. El acuerdo prenupcial es un contrato de esclavitud financiera. Me despoja de mi herencia si me divorcio. Y si Benicio muere o hay un escándalo, mi parte va a un fideicomiso controlado por mi padre, confesó Catalina. Cada palabra era un golpe. Javi se dio cuenta de la magnitud del plan. Don Horacio no solo la vendía, se aseguraba de controlarla hasta la muerte. ¿Estás a salvo? Voy por ti, dijo Javi, encendiendo el motor. No, él está en mi casa, furioso. Quiere que vengas a buscarme. Te está tendiendo una trampa, Javi. Quiere que vayas ahí para despedirte y para despedirte del empleo. Pero necesito que hagas algo antes, dijo Catalina, su voz transformándose en la de una estratega. Catalina le dio instrucciones precisas, frías, metódicas. El plan era peligroso, pero era su única salida. Javi, a pesar de su miedo, sintió que su verdadero propósito no era conducir, sino ayudarla a escapar. El plan de Catalina se basaba en la vergüenza y el control. Sabía que su padre valoraba su reputación más que el dinero. La verdad, expuesta públicamente, era la única arma que él no podía comprar ni silenciar. Javi condujo la camioneta blindada, no a la casa de Vial, sino a su antiguo barrio. Estacionó frente a la casa de Doña Berta. Necesitaba cambiarse, quitarse el uniforme que lo había convertido en un traidor. Al ver a Javi con el traje gris, Doña Berta lo abrazó sin preguntar. «Hijo, ese traje no es tuyo, te aprieta el alma», dijo, dándole un café y ropa limpia. Javi se puso su polera vieja y sus jeans, sintiendo el alivio de la tela gastada. Regresó a la camioneta y cumplió con la primera parte del plan. Dejó el vehículo en el parqueadero de la clínica donde la había salvado, con una nota anónima en el parabrisas dirigida a la administración. El vehículo Vial Inversiones 2025 necesita una revisión de seguridad. Dentro del auto, oculto bajo el asiento, dejó su elegante teléfono de empresa. Ahora él era de nuevo Javier, el repartidor, sin nada que perder. Tomó un taxi y se dirigió a la torre corporativa de Vial Inversiones. Ya era medianoche. El edificio estaba oscuro, vigilado por guardias nocturnos, pero Javi tenía el pase de seguridad que don Horacio le había dado. Accedió al estacionamiento y subió por el ascensor privado hasta el piso ejecutivo. La oficina de don Horacio estaba vacía, imponente y fría. Javi hizo lo que Catalina le había pedido. Sabía que don Horacio, paranoico, usaba su antigua computadora personal en el trabajo para guardar sus secretos de verdad. El código seguía siendo el nombre de su primera mascota. Qué predecible, pensó Javi. La ironía de un hombre que controlaba miles de millones pero no podía cambiar una contraseña. Javi no buscó datos financieros, buscó la prueba del control. Encontró un archivo encriptado, Plan Matrimonio 2025. Dentro, no solo estaba la copia del acuerdo de fusión y el contrato de Benicio, sino algo peor, un informe psicológico detallado sobre la salud de Catalina, incluyendo su diabetes y el cálculo de la prima de seguro que Benicio obtendría si ella moría en un accidente. Don Horacio no solo quería su dinero, quería controlarla sabiendo que Benicio obtendría beneficios sustanciales en caso de su muerte. Era una red de control fría y malvada. Javi no copió el archivo, lo movió, lo renombró y lo dejó visible en el escritorio principal de don Horacio, esperando a ser encontrado por la primera persona que abriera su sesión, no el dueño, sino su asistente. Salió del edificio, cerró la puerta con llave y tiró la tarjeta de acceso a una papelera. Era un gesto de limpieza. Había hecho su parte. Al salir del edificio, su teléfono personal vibró. Era Catalina, en un lugar seguro. ¿Hiciste lo que te pedí? Y un poco más. Le dejé un regalo en su escritorio, Cata. Uno que lo embarazará públicamente. Bien, ahora espérame en el parque forestal, en el mismo árbol. Tengo que hacer la parte más difícil. A la mañana siguiente, la bomba explotó. Don Horacio Vial llegó a su oficina y al ver la pantalla de su computadora entró en pánico. El archivo expuesto, el contenido brutal. Llamó a su asistente, gritando, furioso. El asistente, un hombre joven, ya había visto el nombre del archivo. Al mismo tiempo,
Catalina apareció en la casa de Benicio Herrera. No a escondidas, sino de día, con un vestido impecable. Benicio estaba desayunando. «Benicio, vengo a romper nuestro compromiso», dijo ella sin rodeos. Benicio se rió con arrogancia. «No puedes, Catalina. Hay un contrato. Tu padre no te lo permitiría». «Mi padre no tiene voz aquí, porque yo sé de tu contrato con él, Benicio. Sé que mi salud te da un beneficio y sé que mi muerte te haría rico. Y tengo las pruebas», dijo Catalina, sacando de su bolso una grabación de una conversación que había tenido con su madre, revelando el plan. Benicio palideció. «¿Tu padre lo sabe?» «Sí, y no solo mi padre. Mi padre está en un aprieto mucho más grande, Benicio. Te sugiero que hables con tu propio abogado y te distancies de Vial Inversiones, porque la prensa ya sabe lo suficiente sobre esta fusión. Y créeme, Benicio, el público chileno ama la verdad cuando huele a escándalo de ricos», dijo ella, con una sonrisa fría. Benicio, dándose cuenta de que estaba atrapado entre el orgullo herido de don Horacio y la furia pública, se quedó en silencio. El miedo era palpable. Catalina se dio la vuelta y se fue, dejando a Benicio con su desayuno de campeonatos arruinado. El clímax final fue ese mediodía. Javi estaba en el parque forestal, bajo el viejo árbol, cuando vio llegar un auto. No el Mercedes, sino un taxi. De él bajó Catalina. Estaba vestida con ropa simple, cómoda, un cambio radical de su vestuario habitual. Llevaba una pequeña mochila. Caminó hacia Javi con una determinación nueva. «Se acabó», dijo ella con un suspiro profundo, un aliento de libertad. La prensa recibió un anónimo con la punta del iceberg. «El acuerdo de fusión se está desmoronando. Mi padre está en cuarentena de prensa, tratando de controlar la narrativa. El escándalo es inevitable». Mi madre, por primera vez, me apoyó. Javi la miró, lleno de admiración. «¿Y ahora qué vas a hacer, Cata?» Ella se sentó a su lado, sus hombros relajados por primera vez. «Voy a usar mi herencia, Javi. Mi abuela me dejó un fondo fiduciario incondicional. No es la fortuna de Vial, pero es suficiente. Voy a abrir mi propia galería de arte, lejos del control de mi padre. Voy a ser libre», dijo, y sus ojos verdes brillaban con lágrimas de esperanza. «Eso es increíble, Jae», sintiendo una felicidad genuina. «¿Y tú?», dijo Catalina tomando su mano, esta vez sin miedo. La mano de Javi estaba áspera, fuerte, real. «Necesito un socio. Un chofer sí, pero uno que sepa de la calle, que sepa dónde está el arte de verdad, lejos de los salones. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso cuando duela. ¿Qué vas a hacer con ese dinero que ganaste con mi padre?» «Lo doné a la fundación de Doña Berta, para ayudar a jóvenes a terminar sus estudios. No podía quedarme con el dinero de su traición», confesó Javi con honestidad. Catalina sonrió, una sonrisa luminosa y limpia. «Eres un tonto, y por eso te amo, Javier», dijo, y la declaración resonó bajo las hojas del árbol. «Yo también te amo, Catalina, pero tu mundo y el mío... Nuestro mundo es donde estamos nosotros, Javi, y ahora vamos a construirlo. ¿Quieres dejar de repartir pizzas y ayudarme a crear una vida que valga la pena vivir?» Javi la miró. Vio a la mujer que había salvado de un colapso físico y financiero. La hija del cóndor había cortado sus propias alas de oro para volar. «Sí, Cata. Empecemos a conducir en nuestra propia dirección», dijo y la besó. El beso fue largo, lleno de promesa y de futuro. No tenían el dinero de don Horacio, pero tenían algo mucho más valioso: la verdad, la libertad y el amor que había nacido en el asfalto frío de Santiago.